Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Ya qué alegría volver a dar un devocional o compartir el devocional aquí con ustedes. Disculpen cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, como bien les comentaba, bueno, en estas 2 semanas estuve enfermo. La primera semana de ausencia estuve enfermo de migraña, me dio una migraña muy fuerte, y en la segunda, pues, fue acerca del estómago, pero ya estamos bien, gracias a Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, por mi pronta recuperación en la salud. Pero bueno, el día de hoy ya volvemos a retomar. Si bien hace 15 días retomamos el devocional en el día miércoles de la manera presencial ahí en miércoles de estudio bíblico. Pero bueno, el día de hoy sí ya tenemos preparado un devocional que a mí me dejó meditando mucho. Realmente ha sido uno de los reyes a los cuales ya había leído este pasaje, y bueno, creo que lo leí muy, muy rápido, pero ahorita que me senté a reflexionar, fue un pasaje en el cual Dios ha llamado mucho, mucho a mi vida de manera personal, y espero que también llame a la vida de cada uno de ustedes de manera muy personal. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy nos corresponde los devocionales, o bueno, el devocional del día de hoy respecto a Segunda de Crónicas, capítulos 21, 22, 23 y 24. Hoy tocan 4 capítulos. Son 4 capítulos verdaderamente muy interesantes, son cortitos hasta eso. Todos están, creo que el más largo es el último, de 27 versículos. Entonces son cortitos, realmente te animo a que los leas, a que tú también profundices un poquito en lo que Dios quiere hablar el día de hoy a tu vida. Recuerda algo bien, bien importante acerca del objetivo de escritura al respecto de los libros de Reyes y de los libros de Crónicas. Si bien hablan del mismo periodo histórico en el pueblo de Israel, el libro de Reyes y los libros de Crónicas, sin embargo, los libros tienen dos enfoques diferentes, ¿no? Mientras que los libros de Reyes tienen un enfoque muy selectivo respecto a la historia, o sea, que sea parte de la historia de Israel, recapitulan la historia tal vez desde una perspectiva política, sí, política, al respecto de quién fue el rey, cómo ascendió y todo eso. Pues en Segunda de Crónicas tiene un enfoque completamente diferente. El autor es diferente. Se escribió los libros de las crónicas de Israel se escribieron años después de los de Reyes. Y bueno, el enfoque de Crónicas es también ver el periodo, pero ver los periodos, pero desde un punto de vista sacerdotal, desde el punto de vista del templo, desde el punto de vista del sacerdocio. Es la perspectiva en la cual el cronista nos relata la historia de Israel. Por eso, eh, recuerda que los sacerdotes estaban asentados en Judá, en la tribu de Judá. Entonces por eso encontramos que los libros de crónicas no nos hablan del reinado de las demás tribus de Israel, solamente del reinado de Judá, es decir, de la línea genealógica de David. ¿Ok? Entonces, digo, línea de descendientes de David. ¿Ok? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, pues quiero que me acompañes ahora sí a la parte escritural eh, correspondiente al día de hoy. Y el día de hoy nos toca una lectura, hermano, muy fuerte. Yo creo que es uno de los puntos clímax en los que uno se está hasta mordiendo las uñas ahí de lo que está ocurriendo al respecto en la historia de Israel, o bueno, en la historia de Judá. Podemos encontrar ahí a un rey Ocosías, el cual es muerto en manos de Jehú, parte del reino del norte. Muere a manos de Jehú este personaje. Y bueno, lo que se tenía que hacer en los reinados, y que todos nosotros sabemos, es que si moría el padre o moría el rey, el que ascendía era el hijo, ¿no? En esencia tenía que ser el primogénito, a menos de que el rey diera un edicto o declarara que no quería eso, ¿no? Sino que quería que alguien más subiera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de Ocosías, pues tenía tenía hijos, obviamente. Entonces, había de dónde se tomara a mano para que se subiera el rey de Israel. Sin embargo, su propia madre, este personaje al cual se llama Atalía, manda matar a todos sus nietos por parte de Ocosías. A todos los hijos de Ocosías los mandan matar, pero tuvieron cuidado de uno, ¿no? Eso lo puedes checar en
en Segunda de Crónicas 22, del 10 al 12. Déjame leerte esa parte que es muy cortita. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Es decir, mató a todos los hijos de Ocosías, o bueno, casi todos. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto Atalía reinaba en el país. Si te das cuenta, hay un personaje también muy importante que aquí nos ejemplifica muy bien, que es Joiada, este sacerdote importante y muy bueno dentro de la historia de las crónicas. Vamos a ver un punto de la historia en el cual, de hecho, el capítulo 23, vemos que este personaje lo que hace, bueno, ya leímos que él refugia a Joás y lo refugia en el templo, lo refugia en la casa de Dios y a él lo mantiene vivo. Era el único sobreviviente de la línea genealógica de Ocosías, a base de la muerte que había hecho su madre Atalía. ¿Por qué mató a Atalía? Quería el reinado, y de hecho lo consiguió. Reinó durante 6 años, 6 o 7 años, reinó sobre el pueblo de Judá. Y Josías tenía a este pequeño Joás y sabía que él era el próximo rey de Israel porque él era el que seguía la línea genealógica del rey Ocosías. Hasta que hubo un punto en el cual este personaje le dice, este personaje empieza a exclamar y dice, oigan, ¿por qué está esa mujer en el reino? El que tiene que estar en el reino es Joás. Y dentro de todo eso es donde se levanta eh, todo ese movimiento en contra de Atalía para poder proclamar a Joás el rey de Judá. Y bueno, es algo que se consigue, tú lo puedes leer en el capítulo 23, es algo que se consigue, a esta mujer la sacan y la mandan a matar. Es una mujer a la cual matan a filo de espada y luego después pues se levanta a Joás como rey. Y vas a encontrarte que luego en los primeros versículos del capítulo 24 te vas a dar cuenta de que Joás empieza a hacer una serie de reformas al templo, los cuales pues eran cambios buenos, porque empezó también a tener todo, a restaurar la casa a casa de Jehová, reunió sacerdotes, los levitas, recogió el dinero por Israel para que sea reparada la casa, levantó, o sea, hizo un montón, arregló el templo de Dios, arregló la casa de Jehová como no tienes una idea. Obviamente, tú tenemos que tener en mente que durante 6 años fue criado por el sacerdote, fue cuidado por el sacerdote, tuvo una enseñanza, si lo que podemos mencionar así, eclesiástica, tuvo una mencionanza desde el punto de vista sacerdotal, porque estaba en la casa de Dios y estaba siendo instruido en parte por el propio sacerdote. Lo mismo ocurrió con Samuel y Elí. Eli enseñó a Samuel. Y es lo mismo que podemos ver, y no suena raro de que Joás a su edad de 7 años tuviera ese trabajo, esa carga por la casa de Dios, porque desde pequeño él fue instruido en las cosas de Dios. Fue un rey, y aquí viene lo trágico de la historia, viene el cortocircuito en la historia. Vemos un rey que recibe misericordia. ¿Cómo recibió misericordia este rey? Cuando era pequeño, fue tomado. Le perdonaron la vida, prácticamente. Lo recogieron. Si no hubiese sido recogido, hubiera muerto. Fue un rey que vivió la misericordia en gran manera. Un rey que si no hubiese sido por una acción, hubiese muerto. Fíjate, tan solo era de 7 años de edad cuando él comenzó a reinar. Si de por sí de 7 años él era indefenso cuando fue la matanza de Atalía hace 6 años aproximadamente, es decir, él era un bebé, era alguien vulnerable, era la presa fácil para morir.
Sin embargo, experimentó la misericordia de Dios a través de este personaje Joiada, el cual su esposa lo recoge y lo cuida. Y Joiada fue un buen sacerdote dentro del pueblo de Israel. Después vamos a ver, pero ahí te va, fue un rey que vivió misericordia, pero no practicó la misericordia. Se olvidó de la misericordia que un día a él se le propició. Fíjate, capítulo 24, versículos 15 al 22. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, Joás. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, es decir, idolatría. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. La misericordia de Dios, llamando a la rectitud a Joás, llamando al arrepentimiento de su pecado a Joás. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote, el difunto Joiada, quien le libró de la muerte a Joás. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Es una historia bien impactante, o es una acción muy impactante ver lo que hizo Joás. Un rey que en su punto más vulnerable, sin defensas, él podría haber muerto. Y tuvo misericordia de Dios a través de este sacerdote Joiada, a través de su esposa, como lo leímos en dos capítulos anteriores. Entonces, y fíjate, muere Joiada, y tal parece que con la muerte de Joiada también se le olvidó el acto que habían hecho por él. Se le olvidó la misericordia. Recibió de misericordia, pero no practicó de misericordia. Se le olvidó que a quien mandó a matar era el hijo de Joiada, quien había tenido misericordia de él. Es una historia muy triste, porque cuántas veces, hermanos mismos, nosotros no hemos hecho lo mismo. Nosotros, siendo humanos, siendo pecadores, ¿cuántas veces no hemos cometido el mismo pecado que Joás? Tal vez no el de la idolatría, tal vez tú no idolatres una imagen, pero sí cometemos un pecado muy perspicaz muchas veces como cristianos. Y hemos de decirlo, no soy el único, yo creo que todos lo hemos cometido en alguna ocasión, que es la salvación, hermanos, fue un acto de gracia, un don de Dios, un acto de misericordia de Dios. Vivimos por misericordia. Pero hay puntos, hermanos, en los que a nosotros se nos olvida practicar la misericordia con el que la necesita. Hay veces en las cuales se nos olvida la misericordia que Dios tuvo para con nosotros y a nosotros se nos olvida actuar conforme a la misericordia. Se nos olvida actuar de la misericordia por la cual el Señor nos hizo partícipes. Hermanos, el más grande error del personaje Joás fue el que no participó de la misericordia. Fíjate también, él también tuvo el error de, ¿cómo se llama?, de caer en la idolatría. Y Dios tuvo misericordia de él y mandó a profetas para que rectificase su camino y no lo hizo. Dejó de ver la misericordia.
dejó de ver y cayó de ese punto en el cual ver a la misericordia como lo que es un acto de amor, un acto de empatía. Hermanos, muchas veces como cristianos, y me involucro en ello, hemos caído en ese error. De misericordia hemos recibido, pero de misericordia no nos gusta dar. Hermanos, no nos olvidemos que por la misericordia, si algo tenemos en común, Joás y nosotros, es que por la misericordia de Dios nosotros estamos vivos. Y por misericordia de Dios tenemos vida eterna. ¿En qué no hay que compararnos con el rey Joás? No hay que no se te olvide la misericordia de Dios hasta en tus días, hasta en tus peores momentos, que siempre esté presente la misericordia de Dios en tu vida. Hermano, tengamos presente y vivamos misericordia. Aunque allá afuera, tal vez muchos digan, oye, no, muchos decimos, ¿no? O bueno, muchos dicen allá afuera, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no te vas a hacer. Hermanos, vivamos misericordia, porque por misericordia nosotros vivimos. Amén. Bueno, pues esta fue la lección respecto a este rey, el rey Joás. Espero que haya sido de bendición para para tu vida, que fue bendición para la mía. Y hermanos, quiero pedir que si hay algo en nuestro corazón, hay algún pecado en el cual nosotros hayamos cometido en contra de nuestro Señor, que nos pongamos a cuentas, tomemos de la misericordia de Dios, arrepintámonos. Dios le mandó a este rey profetas para que se arrepientan. Hoy Dios no manda profetas para que te arrepientas, es importante, pero ya mandó a su Hijo, el cual también practicó misericordia y murió por ti y por mí. Entonces, hermano, si hay algo en lo cual estamos cargados o hayamos cometido un pecado delante de nuestro Dios, confesémoslo y vivamos de su misericordia para después practicarlo. Vamos a orar. Padre bueno, Señor grande, te damos gracias por este tiempo, Padre, en el que nos permites. Señor, te quiero pedir que por favor nos ayudes, Señor, y nos perdones, mi Dios, acerca de si hemos pecado en contra tuya, Señor. Escucha a mi hermano, Señor, tal vez que para mí está al otro lado de la pantalla, pero está en tu presencia, está delante de ti, Señor, en tu presencia, buscando tu presencia, Padre. Te pedimos misericordia para con nosotros, pecadores, Padre, que tú nos perdones, Señor, sobre nuestros actos que hayamos cometido, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Si algo que hayamos practicado no fue de agrado a tus ojos, perdónanos, mi Dios. Permítenos, Señor, arrepentirnos, Padre, de nuestros actos y luchar con ellos, Señor, de la mano con tu Santo Espíritu para no volver a caer en ellos. Padre, perdónanos, Señor, y permítenos seguir experimentando tu misericordia, Señor, a través del perdón que es en Cristo Jesús. Pero asimismo, Señor, también te pedimos que nos permitas, al experimentar la misericordia, poder practicarla, Señor. No, tomando el devocional diario con el Rey Juan, Señor, que no cometamos el error de vivir misericordia para no practicarla, Señor. Vivamos misericordia para practicar misericordia. Ese es el verdadero sentir de estar en la misericordia de Dios. Padre, te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, nos vemos el próximo martes. Que estés muy bien.